Em 5 de julio de 1811 se declara la independencia de Venezuela. Se inicia la primera república que culmina con la capitulación de Miranda, que antes Montevideo. El 25 de julio de 1812, Simón Bolívar desde Nueva Granada emprende su campaña admirable. Entra en Caracas el 7 de agosto de 1813 y es proclamado libertador. En el oriente del país, los patriotas se organizaron bajo el mandato de Santiago Marinho. Para el 1814, los patriotas han sido derrotados en casi toda la frente y eso significa que la Segunda República ha fracasado. La guerra continúa hasta el 24 de junio de 1821, cuando el ejército patriota derrota definitivamente el bando español de la batalla de Carabobo para sellar la independencia del país. Entonces la independencia de Venezuela fue sellada el 24 de junio de 1821. Asistencia médica en los campos de batalla. La asistencia médica en los campos de batalla durante la guerra de independencia eran precarias, por no decir inexistente. La suposición es lógica, teniendo en cuenta que hasta el comienzo de la era republicana de la Escuela de Médicos de Caracas, fundada por Lorenzo Campinas y Ballester, solo había formado 32 doctores. No existía erário público, não havia médicos nem equipo sanitário, devido que só teníamos 32 doutores. Al proclamarse la República en 1810, había 25 estudiantes de medicina y abandonaron la carrera para alistarse en el ejército. La cirugía era prácticamente practicada por pardos y mulatos. Se le llamaba cirujano romacentista porque ellos hablaban en medicina en español o lenguaje romano y no en latín, el idioma de los médicos universitarios. Situação bélica. Republicanos e realistas se enfrentam em diferentes combates fluviais em Pedernales e Macareiros. Los republicanos são derrotados em Augustos, Montevideo derrotado a los patriotas y toma Barquímetro, Quimbo y Tucuyo y Aruaje. El jefe español vence en la batalla de los Colorados y entra en Coroado y más tarde en Valencia. El realista Antozana saquea Carabobo, San Juan de los Moros y Villa de Cura. Los patriotas triunfan la victoria. Bolívar pierde la fuerza de Puerto Cabello. En julio Miranda capitula y los realistas toman Caracas. Había caído la Primera República. Bolívar se retira a Nueva Granada. El 27 de febrero, la Gaceta de Caracas publica un extenso comunicado sobre la vacuna. Se habla de la conservación y propagación del fluido vacuno que tan eficazmente preserva a la humanidad la fatal epidemia. El director de vacunación, José Justo de Aranha, se queja de que los padres no vacunan a sus hijos. Imagínate, locura. La vacuna es obligatoria para toda la edad. Luego se menciona un reglamento sobre la vacuna. Se cita a los niños para la vacunación. La siguiente vacunación se habrá los 9 días. El diputado de municipalidad debe de estar presente durante la vacunación. Había multas para los infractores de los reglamentos. La vacuna de hacia las casas, hospitales y cárceles. El 6 de marzo, Jueves Santo, ocurrió un terremoto que causó aproximadamente 10 a 20 mil muertes en ciudadanos como Caracas, Barquímetro, Mérida, El Tocuyo, San Félix y tuvo una duración de 2 minutos. En algunas zonas, el doctor José Domingo Díaz escribe su recuerdo de la rebelión de Caracas de la siguiente forma.
Él, aquel momento, me hablaba solo en medio de la plaza y de las ruinas. Oí los oloridos de los que morían dentro del templo. Subí por los ellas y entre su recinto. Allí vi como 40 personas o hechas pedazos o prontas a expirarse por los hombros. Sabemos muy poco de la asistencia médica durante estos amargos momentos. En casos aislados como La Guaira, se conoce la actividad humanitaria desarrollada por José María Vargas, la cual fue reconocido por la municipalidad resaltando su vocación humanitaria. Vargas acudió a su sitio de la tragedia desde la misma hora del desgraciado acontecimiento, o sacar de entre las ruinas de las heridas y moribundos. Firmante de la Acta de Independencia Martín Tovar de 1883. José Ángel Ayamo nació en Barquímetro en 1774. Estudió Medicina Real y Pontificia Universidad de Caracas. En 1804 recibió su título de doctor. Tenía conocimiento de política, historia, literatura, dominaba francés y el inglés. En 1804 asistió 5.000 enfermos durante la epidemia de fiebre perniciosa en los valles de Aragua. En 1804 fue miembro de la Junta Central de Vacuna y en 1807 sirvió como médico general en el Hospital Militar de Caracas. Recibió el nombramiento de médico honorario de Ejército y Su Majestad. En 1808 escribió un artículo reflexionando sobre las viruelas. José Luis Cabrera nació en la Gran Canaria en 1776. En 1785 sus estudios de medicina en la Real y Planificada Universidad de Caracas bajo la dirección del protomédico Dr. José Francisco Molina. Continuó sus estudios con el Dr. José Felipe Tamariz. Realizó su práctica médica en 1787 y 1788. En 1790 terminó su práctica médico-quirúrgica y este año le entregó su título de bachiller en medicina. En 1792 recibió su título de doctor en medicina. Estudió la medicatura del Real Hospital de la Caridad, fue director del Hospital Militar. En 1814 fue designado médico y cirujano del Hospital Militar de La Guaira, fue presidente de la Facultad de Medicina y en 1827 director de la Sociedad Médica. Entre sus publicaciones tenemos Época más notable de medicina, observaciones sobre la epidemia de dengue que reinó en la capital en el año 1828, importante del conocimiento del pulso. Francisco Isnadi, médico romancentista, nació en Turín, Italia, en 1764. Desde niño fue observador y estudioso de la naturaleza. En 1791 llegó a la Guayana holandesa como secretario de la Compañía de la India. Luego se trasladó a la isla de Trinidad. En esta época tenía conocimiento de medicina y cirugía. En 1796 vive en Guria. Se dedica al conocimiento de ese médico, de la religión y la literatura. En total, su biblioteca estaba conformada por 161 libros. ¿Sabe qué son 161 libros? Demasiados libros. Muchos libros. Eso me encanta. Se dedica además al ejercicio de médico, a la astronomía, geometría, la historia natural, la ingeniería, la cartografía, la música y la pintura. Este hombre es un dios. Llevaba, según sus propias palabras, una vida filosófica. En 1801 es presentado y acusado de ser agente de gobierno inglés. Enferma, el doctor José de Zúñiga la extermina y le diagnostica con lo siguiente: suma debilidad, hipovolemia del pulso con efecto hipocondríaco y una suma tristeza y inapetencia del alimento, por lo cual es
de sentir peligra su vida si no se la cura. Esta pensión de ánimo es la oprime donde algún alivia su presión y traslada donde puede medicarse. Y en 1803 él es juzgado y liberado de España, con las condiciones de no regresar a Venezuela, pero igual regresó y se instaló en Margarita, donde enseña latín. En Puerto Cabello tiene una medicatura. En 1807 está en Caracas y trabaja junto a la Junta Central de Vacunación. Luego tenía el empleo de cirujano de Real el Cuerpo de Artillería de Caracas. Manuel Palacio Fajardos nació en Mijagua en 1784, estudió medicina y abogacía en Santa Fe de Bogotá, se destacó en la literatura y química, formó parte del Congreso Constituyente en 1811, representó a Venezuela en los Estados Unidos de Norteamérica. En 1818 está en Londres, donde continúa los estudios de medicina y negocia su carrera de material de guerra con los patriotas. Desempeñó importantes cargos en ministerios. Fue profesor de medicina en el Seminario de Mérida. Escribió un libro sobre la independencia denominado Bosque de la Revolución de la América Española. Murió en 1819 debido a un aneurisma de una aorta. Presentó fiebre y vómito con sangre por 3 días. Sin embargo, es lógico pensar en fiebre amarilla. En la pensa en algo le escribió. Mi nombre es María Antonieta Díaz Carrero y les voy a hablar sobre los médicos redactores de la primera Gaceta de Caracas. Este fue el primer periódico que tuvo nuestra república. Él fue redactado por Andrés Bello. Ese periódico fue publicado el 24 de octubre de 1808. Él estaba dividido como por distintas temporadas o épocas, donde la primera época fue dirigida por los españoles. Luego de los acontecimientos del 19 de abril de 1810, él pasa a ser la segunda temporada donde la dirigieron otras personas. Cuando hablamos de los médicos que más resaltaron en este periodo fueron en el periodo de 1811 a 1812 por Francisco Irnaldi y en el periodo de 1813 a 1814 lo dirigió Vicente Salias. Vicente Salia, todavía mayor conocido como el que interpretó las letras de nuestro himno nacional. Él nació en 1776, donde él fue un bachiller en fisiología, donde luego ingresó a la Universidad de Medicina de la Universidad de Caracas. Él estudió con el doctor Felipe Tamaris. Él dejó grandes aportes a lo que fue la vacunación, ya que participó en la Junta de Vacunaciones y nos dejó grandes escritos y grandes aportes a la medicina. Él, además de ser un escritor, fue un poeta donde le gustaba mucho lo que era la área de literatura. Él, cuando estaba en sus prácticas de medicina, realizó prácticas de enfermería en el Seminario de Caracas. También hizo una especialidad en cirugía, donde la hizo en el Hospital Militar. Como ya veníamos diciendo, Salia se dedicaba mucho a lo que fue el estudio de las vacunas. Como pertenecía a la Junta de Vacunación, ellos pues se dedicaron a reflexionar un poco sobre las vacunas falsas. Ellos experimentaron en 56 personas, donde descubrieron que de esas 56 personas, 9 personas tenían como una vacuna falsa donde no les hacía totalmente efecto. Esto fue algo que generó mucha polémica, lo que hizo que Salia se alejara de la medicina y retomara el área de la literatura, como era la poesía, y pues se dedicaba a traducciones, entre otras cosas más. Médicos de la Legión Británica. Ellos formaron parte del voluntariado tanto de los soldados como de los médicos. Ellos venían de Gran Bretaña y de Irlanda. Ellos recibían órdenes de Simón Bolívar entre el año 1818 y 1820. Estos médicos tenían una experiencia sanitaria militar. Ellos obtuvieron este tipo de conocimientos en las distintas guerras que hubieron en Europa. Es por ello que en el año 1818 el estilo de que se llevaba para la parte sanitaria y para la atención de la salud cambia gracias a esto. Y pues se destacan algunos patriotas que son los que vamos a mencionar en este momento.
Robert John fue un médico que llegó a nuestro país en 1817. Él es un médico cirujano donde nuestro libertador Simón Bolívar lo llamó el cirujano mayor. Esto fue un pilar fundamental también para la medicina en ese momento, ya que él aportó grandes cosas como distintos ensayos de medicina y también se dedicó a la investigación sobre patología y enfermedades en el área de medicina general y pues también muchos aportes a lo que fue fisiología y anatomía. Murphy Richard fue el jefe de los médicos en la parte militar. Él es considerado como el cirujano mayor militar. Él fue uno de los más destacados de los ingleses, donde ocupó varios cargos y estuvo presente en la batalla de Carabobo. Y él muere en Puerto Cabello. Reading. Él fue un médico cirujano del Hospital de Angostura, donde participó en una campaña que llegó hasta Carabobo. Y por último tenemos a Vale Jacot, que llegó a nuestro país en 1919. Él fue un asistente cirujano del Regimiento Usuarios de Venezuela. Médicos en la batalla de Carabobo. Es importante señalar que en los primeros años de nuestra guerra de independencia, la asistencia hospitalaria era muy precaria. No existió en el lado patriota este servicio. De hecho, los heridos eran llevados al único hospital de 15 camas, que existía en Valencia, el de San Antonio de Padua, construido por los españoles en el siglo XVII. También se habilitaron varios hospitales de sangre en casas de familias para asistir a la gran cantidad de heridos de ambos bandos. Unos de ellos fueron dirigidos por el cirujano romancista Rufino Betancourt. Los hospitales militares de la época tenían 2 cirujanos, 4 primeros practicantes, 4 segundos practicantes, un practicante de botica y un boticario. Para las curas se usó aguardiente de caña. Fueron pocos los médicos que laboraron en la batalla. La mayoría pertenecían a la Legión Británica. Richard Murphy, que fue el cirujano mayor del ejército. Juan Irwin, Edgar Brown, Alexander Acheron, William Porpoten Smith, entre otros. Y encontramos también unos médicos venezolanos como Juan Manuel Manso, Dionisio Bremont, Francisco Balbuena, José Eugenio Leiceaga y un cirujano italiano conocido como José Caffari de Varga. Médicos realistas. En 1815, del lado realista, sí tenían cirujanos y médicos que ya gozaban de cierto prestigio, y que llegaron aquí con la expedición de Morillo. Entre ellos, y siendo uno de los más nombrados, Juan Nieto Samaniego, Manuel Lozano, Francisco Valecillo, Juan Colmillo, Lorenzo Bendini, Juan José García, Manuel Machado, Manuel de Jesús Arocha y José Domingo Díaz. El médico realista más destacado fue Nieto Samaniego. Se hizo famoso porque le extrajo al general Morillo una lanza que le quedó en el abdomen, en la batalla de Semen, empujándosela por detrás. Doctor José Domingo Díaz, quien fue el fundador de la medicina social, nació en Caracas en 1772. Fue abandonado y criado por los curas Domingo Díaz y Juan Antonio Díaz. En 1794 obtuvo el título de médico, a pesar de no ser hijo legítimo, y las cuales esta era una de las causas por las que podrían negárselo. Se dedicó a la medicina social y ayudó a las clases de pobres y necesitados. Trata a los enfermos de lepra rechazados por la sociedad colonial. Fue secretario de la Junta Central de la Vacuna, desde donde realizó una campaña masiva contra la viruela. Él hizo traducciones de artículos médicos, pero también escribió sus propios trabajos científicos, como
Memorias sobre los medios preservativos de la infección de los sepulcros y sobre las vacunas. En 1808 continuó sus estudios de médico en España. En 1810 fue designado inspector general de los hospitales de Caracas por el Consejo de Regencia de España. Edita el primer periódico particular del país, el Semanario de Caracas. Escribió artículos sobre medicina. Fue enemigo acérrimo de la independencia de Venezuela. Huyó del país luego de la victoria definitiva de los patriotas y por último murió en Madrid en 1831. La primera cesárea del continente americano. La primera laparotomía con la primera cesárea de Venezuela y del continente americano la realizó el doctor Alonso Ruiz Moreno en el año 1820 en Cumaná a la señora María del Rosario Ortiz. El licenciado José Castellar fue quien ayudó a este médico a realizar este acto quirúrgico. El niño, fruto de esta cesárea, fue Ramón Badía. Su madre falleció 2 días después de su intervención quirúrgica. Este doctor, es decir, el doctor Alonso, también se dedicó a otras operaciones como la operación de talla, es decir, la incisión de la vejiga para extraer los cálculos, y la embriotomía. Desde la biografía del doctor Alonso, él nació en Córdoba y estudió medicina y cirugía en la Escuela Real de Cádiz. Luego se trasladó a Venezuela, específicamente a Cumaná, en 1802. También trabajó como médico militar y se dedicó a luchar contra la fiebre amarilla y a curar a las heridas de los soldados que provenían de las guerras y de los enfrentamientos. Este médico falleció en el año 1833 en Yaguaraparo. Arbores de la ética médica venezolana. Un hecho ocurrido durante la Guerra de la Independencia nos relata los principios éticos que tenían los médicos ante los enfrentamientos y las guerras. Vivía en Caracas al principio del siglo XIX un francés conocido como Juan Buscat, el cual quería ejercer la medicina a toda costa. Sin embargo, no le fue concedida su petición por parte del Tribunal del Protomedicato por no considerarlo capaz para dicha profesión. Este hombre, sin embargo, no se dio por vencido, sino que se unió a la causa con los patriotas. Un tiempo después, cuando los patriotas alcanzaron su victoria, este hombre se dirige ante el protomedicato con su antigua petición y afirmando que cuando le fue llamado para prestar servicios médicos a un español conocido como Gorrín, que padecía también de enfermedad de los pulmones, le causó la muerte dándole alcohol y otros venenos, con el fin de librar a los patriotas de tan temible e importante enemigo, exigiendo como recompensa que le otorgaran su título de médico. El tribunal, ante semejante confesión, tajantemente le negó su petición por contradecir el juramento hipocrático, el cual estipula que al paciente hay que tenerlo alejado de todo daño. El padre de la medicina también afirma que hay 2 opciones ante la enfermedad: curar o no perjudicar. En 1835, la Facultad Médica de Caracas sometió a juicio a este hombre, a Juan Buscat, por su crimen. Los médicos anunciamos sus servicios ante la prensa. Así como actualmente los médicos anuncian sus servicios de acuerdo a lo estipulado en la Ley del Ejercicio de la Medicina y Código Deontológico, así también se hacían en aquellos tiempos de guerra. De acuerdo a lo publicado en la Gaceta Oficial de Caracas, número 54 del 18 de octubre de 1811, dice: Juan Bautista, médico y cirujano, y Federico Meyer, profesor de anatomía, médico y obstetra, tienen el honor de servirle y estar a su constante disposición, tanto así que se han unido creando una sociedad médica. De igual forma, anuncian al público que estarán todas las tardes de 2 a 4 atendiendo y consultando a los pacientes en sus casas, los cuales deseen honrarlo con su confianza. Su posada se va a ubicar en la calle de Venezuela número 152, al lado del Café del Ángel.
Por otra parte, en la Gaceta de Caracas, número 11 del 22 de agosto de 1821, el doctor Juan Francisco Roldán se traslada de Angostura a Caracas, deseoso de poder proporcionar su servicio a tan ilustrado público. Él se ubica o se decide ubicarse en el centro de la ciudad para encontrarse mucho más cerca de sus enfermos. Como conclusión, se tiene que estos dos artículos dichos anteriormente son un ejemplo de cómo los médicos o los profesionales de la salud anunciaban o proporcionaban sus servicios publicándolos ante la prensa. Gracias por su atención. Noticias médicas durante la Guerra de Independencia. Durante esta época no existían revistas especializadas para notificar los últimos avances y descubrimientos médicos en el mundo, pero la Gaceta de Caracas trataba de paliar estas creencias. En su artículo número 30 del 21 de febrero de 1821, comunica que en Francia el doctor Deleau reconstituyó el oído y la palabra a 2 sordomudos de nacimiento, perforándoles con tan buen éxito y con una buena habilidad la membrana del conducto auditivo. Luego, la nota agrega que el mencionado Galenos trabaja en la construcción de un instrumento que permitirá terminar la operación en tan solo 3 minutos, sin necesidad de introducir intestino en el agujero que permanecían allí durante 30 o 40 días, como lo había practicado hasta el momento. Esto con el fin de sacar la sustancia que se necesita de la membrana del tímpano. Esta nota se remata con lo que es la esperanza del doctor Deleau de poder reconstituir el oído y el habla a los pacientes que tengan este problema. Lo que fue un agradecimiento público durante esta época. En la Gaceta de Caracas del 13 de diciembre de 1821 se publicó un testamento de gratitud para el reconocimiento de los servicios y méritos del doctor J.F. Geoghegan por parte de la Universidad de Edimburgo. Esto fue durante la guerra. Se acota que el mencionado médico salvó a numerosos ciudadanos en los tiempos. En lo que fueron las calamidades de la inmigración, algunos de ellos huyeron de la muerte que les preparaba Morales en lo que fueron las costas del Golfo Triste. Hallaron en beneficio del doctor Grean el amparo y el consuelo que sus desgracias demandaban. Lo que fue la asistencia gratuita y cuidadosa de sus enfermedades, los auxilios del arte y la suministración de medicamentos y alimentos. Esta demostración de gratitud se le hace al facultativo porque es un gran amante de la humanidad y un amigo de lo que son los colombianos. Bolívar y la medicina. Es innegable la importancia que le significaba a Bolívar a la medicina de la guerra. Sus decretos y disposiciones para mejorar las situaciones sanitarias en los campos de batalla así lo demuestran. No obstante, él descuidaba su salud personal y su relación con los médicos y la medicina era contradictoria. Luis Perú relataba en lo que es el diario de Bucaramanga algunos hechos que confirmaban los puestos. Una vez Bolívar estaba indispuesto, con el estómago cargado, y tenía un gran dolor de cabeza. El doctor Moore, que era su médico, le recetó un vomitivo y un tratamiento hermético. Bolívar no cumplió con estas recomendaciones y alegó que no quería tomar alguna droga y que los médicos eran como los obispos. Que los médicos daban recetas y los obispos siempre echaban bendiciones.
él alega que aunque ellos sabían a quienes les estaban dando, no lo querían y se burlaban de ellas. Al día siguiente, Bolívar se sintió bien y dijo, cito, quizás estuviera ahora con unos humores revueltos y con una fuerte calentadura. En otra oportunidad habló sobre el vino. Él expuso, vuelvo a citar a Bolívar, es una de las producciones de la naturaleza más útiles al hombre, que tomada con moderación fortifica el estómago y toda la maquinaria. Luego, criticó lo que fue el consumo de la mantequilla, por ser biliosa y muy dañosa. En una ocasión, él expresó su simpatía por el idealismo fisiológico, una teoría médica del siglo XIV, que sobreestimaba la dependencia del contenido de las sensaciones respecto a la actividad de los organismos sensitivos. El paso del ejército del Libertador por el páramo de Pisa. Durante lo que fue su paso por los Andes en 1819, Bolívar fungió de médico para aliviar a sus soldados de los sufrimientos provocados por las bajas temperaturas. Según Víctor Manuel Ollarves, Bolívar ordenó flagelar a sus soldados con ramas de escoba. Además, hizo preparar guarapos de papelón con jengibre. Ollarves dice, el Libertador habría empleado de modo de tratamiento usado por los antiguos para despertar la sensibilidad por medio de la flagelación con ramas, y empleó el calor y la acción estimulante del jengibre y las calorías del papelón para hacer reaccionar aquellos organismos entumecidos por el frío.